estimados maestrantes, nos volvemos a encontrar. Seguimos avanzando en nuestra maestría y ya estamos más allá de la mitad. Por lo tanto, ya nos vamos aproximando al momento cumbre de la presentación del trabajo final. En el encuentro pasado, el encuentro número 5, trabajamos las dimensiones de la gestión educativa comunitaria. Ese encuentro fue asíncrono y ustedes iban a realizar las actividades relacionadas con el contenido, que eran las dimensiones de la gestión educativa comunitaria, la dimensión institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria, e iban a incursionar también en algunos aspectos del diagnóstico educativo. Habíamos vuelto sobre el concepto de gestión educativa, su función principal, los beneficios y propiamente las dimensiones de esta gestión educativa. Tenían allí un cuadro que también está en el material que les recomendamos de la bibliografía, donde trae cada gestión con los aspectos que incluye la directiva, la pedagógica y académica, la comunidad y la administrativa y financiera, y ustedes debían haber profundizado en la actividad independiente en los aspectos de cada dimensión, porque iban a incorporar y deben haber incorporado ya esos elementos a la guía para valorar la calidad de la gestión en la escuela seleccionada por ustedes. Habíamos visto también cómo todas estas dimensiones tienen que estar interrelacionadas, pues de nada vale que se cumpla una sin las demás, para que sea la escuela como un todo, como una institución orgánica y organizada. Habíamos abordado también en ese encuentro número 5 la gestión y el mejoramiento institucional, las fases del mejoramiento y los aspectos del diagnóstico de la calidad de la gestión institucional, muy importante para el trabajo final que ustedes ya están preparando en la escuela seleccionada, que ya me informaron en el encuentro pasado cuál escuela tiene cada uno de los equipos. Y habíamos quedado que era importante identificar los nudos críticos para abordar y avanzar como institución. Habíamos visto algunos ejemplos de nudos críticos y cómo lo fundamental es que a partir del diagnóstico se potencie la fortaleza y se solucionen esos nudos críticos identificados. Y habíamos abordado también los ejes para la calidad de la gestión educativa, la calidad y equidad, la gestión de excelencia y el rol de dirección de la escuela y los objetivos estratégicos que de estas categorías de la gestión se derivan. Habíamos hecho un resumen de la gestión directiva, un resumen de la gestión pedagógica y dentro de las tareas para el aprendizaje ustedes tenían que caracterizar las dimensiones de la gestión educativa comunitaria, cada una de esas 4 dimensiones, y diseñar la guía de modo que introduzcan los aspectos de esas dimensiones en el diagnóstico que están haciendo ya, se supone que ya lo están haciendo, de la institución docente seleccionada para su estudio de caso. Ahí ya hemos abordado los aspectos relacionados con el encuentro número 5, seguimos avanzando en lo que a la gestión educativa se refiere y vamos a comenzar nuestra conferencia panorámica orientadora para el encuentro número 6. Vamos entonces con los aspectos relacionados con la gestión, ambientes innovadores en la gestión educativa comunitaria. Seguimos en la unidad temática número 2 y es continuación. Y en este encuentro número 6, ¿qué vamos a proponernos? Que ustedes puedan caracterizar los componentes de la gestión educativa comunitaria y que incluyan esos componentes en la guía que elaboraron para la valoración de la calidad de la gestión educativa en la escuela seleccionada. ¿Cuál es el contenido? Los propios componentes. ¿De qué componentes estamos hablando? Y eso lo vamos a ver a lo largo de la conferencia panorámica: el liderazgo compartido, trabajo colaborativo, las prácticas docentes flexibles, la planeación estratégica, la rendición de cuentas y la participación social responsable. Ya vemos cómo hemos abordado toda una serie de interrogantes con relación a la gestión educativa comunitaria. Ya vimos el porqué de esa gestión, es
es decir, la causa, el para qué, el qué debemos hacer, cómo debemos operar, el cómo, qué resultados evaluaríamos y qué nos falta también entonces ver los componentes de la gestión educativa. Vimos las dimensiones, hoy vamos a ver los componentes. Hay un personaje, Alvin Toffler, que es un sociólogo, planteó, y yo le doy crédito a lo que él dijo que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, que son categorías que son fundamentales porque hay cambios en la sociedad y cambios constantes que afectan al sistema social en su conjunto y a la institución especializada en la formación de las nuevas generaciones, que es la escuela. Sin embargo, no siempre la escuela marcha al ritmo de los tiempos y por eso estamos abordando la gestión educativa como un elemento fundamental para lograr la calidad, la elevación de la calidad en las instituciones escolares. ¿Por qué? Porque los aprendizajes y las escuelas del siglo XXI son un desafío para los docentes, para la pedagogía y para el currículo. El profesor tiene que tener una pedagogía a tono con los tiempos y para transformar y aplicar ese currículo transformado que la sociedad está demandando. ¿Por qué? Porque hay un contexto, estamos en medio de un contexto de problemas estructurales y sociales. Cada vez hay más demandas en la formación de agentes económicos emprendedores y la escuela no siempre marcha, como les decía, al ritmo de los tiempos. Por lo tanto, por eso estamos abordando la gestión educativa, los ambientes innovadores para elevar la calidad de la educación y dar respuesta a las exigencias actuales y perspectivas que la sociedad nos plantea. Siempre nos gusta recordar el concepto de gestión educativa, ya les hemos ido dando varios, en cada encuentro pues abordamos determinados criterios y el carácter participativo de esa gestión es algo que no podemos soslayar y entonces tenemos que ver qué hacemos todos, qué hace cada uno, para qué y para quién hacemos todo y qué hacemos en nuestra dinámica cotidiana para el perfeccionamiento de la gestión. Y rememorando, reactivando las huellas, vemos que hay categorías que tenemos que tener muy claras como gestión educativa, gestión institucional, gestión escolar y gestión pedagógica, que ya hemos quedado en varios encuentros anteriores que no son idénticas pero están estrechamente interrelacionadas. Y aquí hemos tratado de representar gráficamente cada una de estas gestiones, aspectos que estamos rememorando porque ya esto lo hemos ido viendo en encuentros anteriores. En la gestión, el ciclo de la gestión, aquí lo tenemos graficado: planificar, hacer, revisar y actuar. Eso para todas las dimensiones es fundamental y por lo tanto también en el caso de cada componente, que es lo que nos ocupa en el encuentro de hoy, también tenemos que tenerlo en cuenta. Habíamos ya anunciado desde el contenido cuáles son los componentes de la gestión educativa a la que vamos a hacer referencia. Aquí los tenemos: liderazgo compartido, trabajo colaborativo, prácticas docentes flexibles, planeación estratégica, rendición de cuentas y participación social responsable. Ahora vamos a hacer una breve caracterización de cada uno de estos componentes. No me voy a extender porque ustedes tienen la presentación en la plataforma como siempre y además en la carpeta de bibliografía tienen un documento donde se amplía cada componente. Aquí vemos un gráfico donde están esos componentes que los van. Este gráfico lo vemos un poco inconexo, es decir, un componente por acá, otro componente por allá, un componente a continuación del otro. ¿Están relacionados? Eso lo vamos a ver
en el desarrollo de la conferencia. Y al final vamos a retomar esta gráfica, pero ya con un enfoque diferente. ¿Qué es el liderazgo compartido? Aquí se lo definimos. Es desarrollar una serie de capacidades y habilidades, porque tiene que haber un líder, pero ese liderazgo no puede ser autocrático, no puede ser verticalista, no puede ser lineal, y tiene que ver las interrelaciones que existen dentro del sistema. En este caso, el sistema es la institución educativa y debe desarrollar procesos para aprender de la experiencia y de los errores, para tener una visión compartida, para cuestionar los supuestos y hasta las propias certidumbres que tengamos, desarrollar la creatividad y mecanismos para poder transferir y difundir el conocimiento y generar una memoria organizacional y además una cultura organizacional específica de esa escuela. Aquí en una gráfica estamos representando ese concepto de liderazgo compartido. El trabajo colaborativo, ya este también les resulta familiar porque la escuela y el maestro lo que pueden lograr por medio de su labor es mínimo si no organizan e integran claramente objetivos, actividades y recursos dentro del marco de una planeación didáctica, y los integrantes del colectivo pedagógico y del colectivo estudiantil pues tienen que intercambiar información, interrelacionarse para que realmente se puedan cumplir con los objetivos y aprendiendo así a través de la cooperación entre todos los miembros. Aquí también hemos tratado de representarles gráficamente, porque una imagen habla más que 1000 palabras, lo que puede ser y debe ser el trabajo colaborativo. De la planeación estratégica, que es el otro componente, ya hemos hablado. Es el proceso sistémico y sistemático para la mejora continua de la gestión, que se deriva de la autoevaluación basado en consenso y permite trazar una dirección para las acciones de un colectivo hacia los escenarios deseados a mediano plazo. Esta planeación estratégica, lo hemos visto en otras ocasiones, debe ser participativa, involucrar a los alumnos, a todo el colectivo pedagógico, a los padres, el director y los elementos externos e incluso la propia comunidad. Porque mientras más participativa sea esta planeación estratégica, menos posibilidades habrá de cometer errores y más posibilidades habrá de que todos sus miembros participen en ese trabajo colaborativo. Aquí también hemos tratado de representar gráficamente este concepto de planeación estratégica. Y bueno, la escuela tiene que tener un plan. Aquí vemos cómo ese plan está sostenido por todos los miembros del colectivo de la institución escolar. Porque si es el plan del director, solamente del director, pues no hay una implicación emocional ni desde el punto de vista práctico del resto del colectivo pedagógico y del colectivo estudiantil y del colectivo de trabajadores en general, incluyendo los no docentes. La planificación estratégica, ustedes han visto, lo hemos planteado en otras conferencias panorámicas, otros gráficos. Aquí estamos también integrando cómo a partir de la identificación de las amenazas y las oportunidades y la fortaleza y las debilidades se van a trazar las metas, la misión, teniendo en cuenta el análisis del entorno, la selección de las estrategias, la implementación de esas estrategias y la evaluación de las estrategias seleccionadas. Otro componente son las prácticas docentes flexibles. En definitiva, es la forma y el estilo de la práctica cotidiana de los maestros, que no se pueden conformar solamente con lograr un conjunto de contenidos curriculares en los estudiantes, sino que tienen que garantizar el desarrollo de competencias que les permitan desarrollarse, desenvolverse e incluso transformar el medio en que le ha tocado vivir, y desde luego en los niveles educativos posteriores que va a cursar. Son las actividades en síntesis de los maestros orientadas a asegurar el aprendizaje en los estudiantes. ¿Por qué hablamos de flexible? Porque es lo contrario de rígido. Las prácticas docentes flexibles implican una preparación metodológica profunda del profesor, del maestro,
para ir adaptando su estrategia didáctica y su estrategia pedagógica a las condiciones internas y externas de los estudiantes, teniendo en cuenta las particularidades de las edades, los aspectos, la vida familiar, la vida social, el referente vivencial que tienen los estudiantes con los cuales trabaja. Es decir, por eso enfatizamos en que un componente importante también son las prácticas docentes flexibles. Usted puede haber previsto una estrategia metodológica para determinado contenido, determinada clase, pero usted no puede ser inflexible, usted no puede ser rígido, usted tiene que dar un margen para, sin dejar de cumplir el objetivo, trazar una estrategia que quizás la vida del aula en ese momento le esté demandando. Aquí lo hemos representado con un semáforo, la creatividad del profesor, darle luz verde a esa creatividad y lograr que se pueda elevar a planos superiores los resultados de los estudiantes, que en definitiva son nuestra razón de ser. La rendición de cuentas es otro componente, porque la escuela tiene que informar a la comunidad educativa interna y externa de las actividades y los resultados de su gestión. Y aquí tiene en cuenta el clima organizacional, el clima del aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos e incluso la administración de los recursos. Esto indica que la escuela tiene que generar un clima de confianza en su colectivo interno y en el contexto externo, es decir, comunitario, en que ella se desarrolla, porque en definitiva los intereses son comunes de la escuela con el entorno comunitario. Y aquí, por eso decíamos, la rendición de cuentas es examinar con lupa todo este proceso de gestión, identificar los aciertos y los desaciertos, los logros y las dificultades en el cumplimiento de los objetivos planteados por la escuela, derivados de los objetivos que le plantea la sociedad a la propia escuela. Relacionado con este componente está la participación social responsable, puesto que con la colaboración de la comunidad se origina una nueva actitud ante las autoridades escolares, puesto que se necesita de la participación de todos para lograr el bienestar general y el logro de los objetivos. Acá también, gráficamente, les representamos esa participación social responsable con un enfoque colectivo, colaborativo, con el aprovechamiento de las potencialidades que tienen esas relaciones sociales. Ahora, estos componentes se pueden dar por separado. ¿Hay uno más importante que otro? Indudablemente que, y volvemos entonces al cuadro que inicialmente les había planteado, donde se veían estos componentes inconexos, y entonces aquí ya vemos que están unidos por saetas, en este caso de doble sentido: el liderazgo compartido, la autonomía en la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, la rendición de cuentas, el aprendizaje entre pares, es decir, la estrategia pedagógica flexible, y todos estos componentes tributan ¿a qué? A la elevación de la calidad de la gestión institucional. Por eso ustedes tienen que tener en cuenta estos componentes cuando hagan la valoración de la calidad de la gestión institucional de la escuela que seleccionaron. Porque todo esto es todo esto es para la gestión, para la calidad, donde desde el seguimiento y evaluación, la planeación, la autoevaluación diagnóstica, hasta llegar al plan de mejora para elevar la calidad de la gestión. Plan de mejora que ustedes tienen el compromiso de elaborar a partir del diagnóstico que realicen. Hasta aquí, sintéticamente, lo relacionado con los componentes. Ahora bien, de este encuentro, ¿cuáles son las tareas para el aprendizaje? Como siempre, van a tener ejercicios individuales y ejercicios por equipo. ¿Individuales cuáles? Solamente les planteo que caractericen los componentes. Y por equipos que incluyan esos componentes en la guía que ustedes están preparando
para la valoración de la gestión educativa en la escuela seleccionada y aplicar la guía elaborada, porque ya estamos en el momento de ir introduciendo algunos elementos en la guía, pero ya tenemos que haber empezado a aplicar la guía. La bibliografía para este encuentro la tienen en la carpeta, como siempre. Les puse un solo documento para que no se me quejen. En ese documento está concentrado el contenido que hemos abordado aquí, desde luego de forma más explícita, porque estamos trabajando ahora con esta conferencia panorámica orientadora. Por lo tanto, a realizar las actividades de aprendizaje que incluyen, reitero, comenzar ya a aplicar la guía o continuar aplicando la guía. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias por su atención.